Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 35 del Tratado de Nazir. Estuvimos viendo ayer sobre la Mishnah, eh, una de las bases de lo que se llaman los 13 principios por los cuales se puede deducir cosas de la Torah. Sabemos que hay un principio que se llama Kelal Uprat Uklal, es decir, cuando la Torah da una regla general, luego da una regla particular y luego vuelve a dar una regla general. Sobre eso está escrito en las 13 midot de Rabbi Ishmael, Eatadan Ela que Eina Perat. Es decir, a lo general le vas a aplicar solamente aquello que está especificado en la regla particular. Lo que hemos visto es que sobre el tema de Nazir, sobre lo que tiene prohibido comer el Nazir, también aparece algo similar. Tenemos un Perat, es decir, algo particular. Dice, Mikol Asher Yaase mi Gefen Hayayin. Perdón, ¿cómo es? La primera, un segundito. Perdón, ¿cómo era? Lo estoy buscando, ¿eh? Estaba por aquí. Ahora no me sale. Miyayin ve Shehar Yazir. Ahí está. Es decir, del vino y del Shehar, dijimos que era vino viejo y vino nuevo, se tiene que apartar. Y después dice, de todo lo que sale de la vid, y después dice, de las cáscaras y las semillas. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos la particular, el vino añejo y vino nuevo. Después viene una regla general, todo lo que sale de la vid. Luego viene una regla particular. Entonces ahí dijimos que Rabbanán querían explicar esto como un prat kelal uprat, es decir, lo contrario de lo que dijimos antes. Particular, general y particular. Y de la misma manera aplicamos a lo general que añadimos solamente aquello que es como lo particular. Y Rabbi Elazar ben Azariah, él decía, no, aquí hay un estudio por lo que se llama ribuy u miut, o miut y ribuy, es decir, primero excluyo y luego vuelvo a incluir, y eso es lo que estuvimos viendo ayer. Nos dice ahora la Gemara, dice Amarmar, dijo que el sabio, Ima haperat meforash peri gamur, afkol peri gamur, dice, si el prat, lo particular que estamos diciendo, es un fruto que está totalmente maduro, entonces también cuando hablamos eh, sobre lo general, nos referimos a todo fruto maduro. Ahora, Mart, Imken, Mahenia Hakatuv, Bemashmao Shelo Amro. Entonces, ¿qué es lo que nos dejaría el versículo? Que no mencionó para que nosotros ahora tengamos que añadirlo por ese perat segundo que añadimos. Anabim Lachim Beyeveshim, uvas secas o uvas frescas, Haketive, eso ya está escrito. Yain Vehometz, vino y vinagre, Haketive, ya está escrito también. En Aleja Ladun, que la Shon Ajarón, Ela que le Shon Rishon. Entonces ahí solamente vas a explicar en el segundo lenguaje lo mismo que en el primer lenguaje. Beshuv, y vuelve a preguntar a la Gemara. Mehar, Shesofenu, Le Rabot, Kol Davar Ma, Talmud Lomar, Harsanim Beadag. Es decir, si aparentemente ya hemos incluido todo, entonces ¿para qué necesito entonces la segunda parte que es el segundo perat? Es decir, las semillas y las cáscaras. ¿Para qué lo estaría trayendo la Torah? Responde la Gemara y dice, lo más leja para decirte, colma como se perat uklal, para enseñarte básicamente cómo funciona esta regla del perat uklal. Cuando encuentras algo particular que la Torah te dice, una regla particular, esta ley se aplica sobre esto y esto solamente. Y después te dice, y sobre todo lo que es como esto, entonces te está dando un perat y luego un kelal, y atarrashai, le mosjó, le donó, que en aperat tú no puedes coger, y a lo que es al general no le puedes aplicar solamente lo que es como aquello que es particular. El anace klal mosaf al aperat, sino que vas a hacer que lo general se añade sobre lo particular que dijo antes. Entonces, H y Flot, Leja, Hakatub, hasta que venga el versículo nuevamente y te va a especificar que Derech Sheperat
leja ben nazir, de la misma manera que lo está haciendo con el nazir cuando te dice harzanim y zog y zag, es decir, las pieles y las semillas. Es decir, ¿para qué está esto? Para enseñarte cómo funciona esa regla de parat, kelal, uprat. Pregunta la Gemara, ule Rabbi Elazar ben Azaria, de Kamokim lehai, meharzanim veazag. Y entonces para Rabbi Elazar ben Azaria, que no aprende por perat, uklal, uprat. Entonces, ¿para qué escribió entonces la Torá esta regla de harzanim y zag? Lomar, she'eno hayaba, she'yochal, she'en harzanim, vezag. Es decir, como ya vimos, que para Rabbi Elazar ben Azaria, el nazir no es culpable de haber transgredido la prohibición de comer de lo que sale de la vid hasta que no haya comido dos cáscaras, porque harzanim está en plural, vezag, y una semilla. Entonces, si es así, prat, menale, entonces, ¿para qué necesita esta regla particular? Dice, sabarle que Rabbi Elazar de Darish Miet de Riba, es decir, él no utiliza este prat, esta regla particular. Él utiliza como Rabbi Elazar, es decir, que la Torah primero excluyó y luego incluyó. Iba de tema y si quieres decir que Rabanán, ¿sabes qué? Rabbi Elazar ben Azariah también se puede arreglar como Rabanán. Es decir, que es un prat kelal uperat. De Isal Kadataj, porque si me vas a decir que Shenistrach Apasuk, que ese versículo que dice las semillas y las pieles solamente que de amar Rabbi Elazar ben Azariah, como aquello que dijo Rabbi Elazar ben Azariah para obligarte a comer para decir que el nazir es culpable de transgredir si comió dos cáscaras y dos pieles y una semilla, ¿sí? Lichtive Rahamana lehai meharzanim veazag, gabe prat. Es decir, que hubiese escrito la Torá, los harzanim, las pieles y las semillas en el primer prat, en la primera regla particular. Shmamina, entonces por eso viene y te dice, le mi daine bichlalu prat. Es decir, perdón, Gabe Prat, le Mayilgeta Ketive Batar Klal. Entonces, ¿por qué lo escribió después del Klal? ¿Por qué escribió después la regla general? La Magileka Torah, Bekatva et Apasuk, Meharzanim Beazag, Benifrat. ¿Por qué los escribió aparte? Después de esta regla general de todo lo que sale del Lavid, Shmamina, Lemidaine, Bichlalu Prat. Es decir, para asimilarlo a un Kelal y un Prat. A una regla general que sigue de una regla particular. Y pregunta la Gemara, Bema Kule, Leaji Hu de Ata. Entonces dice, ¿y entonces por qué trajo todo esto el versículo? Que dijo las pieles y la semilla. Dice, Inken, si es así, lichtov, o shene harzanim, o shene zagim, o harzan vezag. Es decir, si quieres que Rabbi Elazar ben Azariah también haga como Rabanán, que utiliza el perat kelalu prat, puedes, vas a decir, muy bien, por eso vino a especificar después de la regla general las pieles y las semillas. Ahora, y la otra enseñanza que trajo, dice, si no quisiese enseñar particularmente que son dos pieles y una semilla, entonces la Torah no habría escrito dos pieles y una semilla, habría escrito pieles de uvas y semillas de uvas, las dos en plural, o piel de uva y semilla, las dos en singular. Ahora, del hecho de que escribió una en plural y una en singular, es para enseñarme algo más. Aparte de que está haciendo un perat extra, que prat, klalu prat, puedo aprender otra cosa más por el hecho de que no lo escribió de la manera más simple. Entonces lo vemos aquí en el texto, dice Lichtov, o shene harzanim, o shene zagim, o harzan bezag, la mayor jeta katab rahamana me harzanim bezag. ¿Por qué escribió así de esa manera? Harzanim en plural y zag en singular. Le midrash be klalu prat. Ve ikanami le midreshe be al shiochal shene harzanim bezag. Es decir, lo está escribiendo para las dos cosas. Por un lado, para que aprendas que tienes una regla particular seguido de una regla general y ahora hay otra regla particular. Entonces, a lo general se le va a aplicar solamente lo que es como lo particular. Y por otro lado, que el nazir es culpable cuando comió dos pieles y una semilla. Pregunta a Rabbi Elazar,
Rabbi Elazar de Darish, mi Edveriba. Y para Rabbi Elazar que enseña en este tema del Nazir, que lo que hizo la Torah fue excluir y luego añadir, mi Edveriba. Entonces, Perat uklal uprat, menale, ¿de dónde aprende él que se puede utilizar esa regla de aprendizaje que se llama Perat kelal uprat? Una regla particular seguida de una regla general y luego otra vez de una regla particular. Dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Nazkale, lo aprende, Mehaikra, de ese versículo. ¿Qué dice el versículo? Kiten ish, el reeu, jamor, oshor, ose, mejor lo de malishmor. Es decir, está hablando la Torah sobre la ley del guardián, una persona que va a cuidar de un animal de otra persona a cambio de un salario. Y entonces ahí dice el versículo, cuando le vaya a dar un hombre a su compañero un burro o un toro o un cordero o todo animal para que lo cuide, ¿qué vemos aquí? Vejiten ish el reeu jamor o shorose. Aquí que está diciendo la Torah, está diciendo qué animales, o un jamor o un shor o un se, o un burro o un toro o un cordero. Prat, eso es una regla particular. Ahora, Vejol, vamos a leer la versión aquí que tenemos. Es una Ga, es la versión de los Tosafot. Los Tosafot dicen Vejol, cuando dice y todos, ahora ya está añadiendo, es una regla general. ¿Sí? Ahora, cuando dice Behemal Lishmor, un animal para cuidar, está haciendo otra regla particular. ¿Por qué? Porque yo podría pensar, cuando una persona venga y me dé un toro, un asno o un cordero, muy bien, es algo específico. O todo animal, pero todo animal que puede ser un mono, un elefante, un hipopótamo o un león, ¿sí? Pero después dice la Torah, lishmor, para cuidarlo. Pero entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que tiene que ser un animal que yo pueda cuidar. Bien, entonces tengo la regla general, particular, perdón, los tres tipos de animales que me dijo, la regla general que dijo todos los animales, y luego dijo, no, solamente los que puedas cuidar. Bien, entonces ahí tenemos lo mismo, prat que la luprat, y atadán el akena perat. Entonces solamente puedes aplicar la regla a los que son como lo que es lo particular. Por lo tanto, eh, excluimos, por un lado, los terrenos o los documentos de préstamo de terrenos. Es decir, yo le doy a una persona que me los cuide. Ahí no está dentro de esta regla. De Carcaot, Shena Metaltelim, o los terrenos que no son bienes muebles. Shena Hayaba Shomer Sahar Alehem, es decir, el que cuidó a cambio de un salario, no es culpable sobre estos bienes. Sharenam Domim Leprat, porque no se parecen a la regla particular. Es decir, no son un jamor, un shor, un se, ni es algo que vayas a cuidar. Ahora, Rabá, Amar, dijo Rabá, Nafkale, lo aprende Rabbi Elazar, de otro prat, uklalu prat. Mihaikra, de este versículo. Dice, y minatzon korbanó mina kesabim, o mina izim, leola zahar tamim yakribenu. Es decir, dice la Torah en el libro de Vayikra, dice, y si es del ganado su ofrenda, que lo traiga de los kesabim o de los izim, de las ovejas o de las cabras, para la olá, que traiga un zahar tamim, es decir, que esté perfecto. Y ahí estudiamos. Y dice, veim min, y si de entre, ahora si dice sí, y si de entre, ¿qué quiere decir? Que estás excluyendo algo, estás diciendo algo particular, solamente si es entre esto que voy a decir. Entonces ahí, veim min hatzon, prat es una regla particular. Ahora, hatzon, claro, el ganado es una regla general, porque hay muchos tipos de ganado. Que basim, veizim, las ovejas o las cabras, vuelve a ser un prat, es una regla particular nuevamente. Es un ejemplo. Prat o claro prat, tenemos un particular, general particular. Si ya te dan el que en la perat, entonces ¿qué vas a aplicar? ¿Cuál es la regla general que vas a aplicar? Solamente lo que se parece a lo particular. Muy bien. Pregunta la cámara. Amarle la viuda mi discarta le raba. Le preguntó a la viuda de discarta raba.
Velelef minhaden kra. Dice, espera, si ya vas a irte al libro de Vayikra para aprender esto, ¿por qué te vas a ir al final, al medio del libro? Vete al principio. Dice en el libro de Vayikra, al principio, Adán, un hombre, una persona, Yakriv Mikem Korban Lashem, que va a aportar de él una ofrenda para Dios. Mina Behemá, Mina Bakarum, Mina Tzon, Takribot Korbanhem, de los animales, del ganado vacuno o del ganado ovino, vais a traer vuestras ofrendas. Y así es como lo explican. Min, de entre, ya es una regla particular, es un prat. Min. Ahora, cuando dijo Behemá, ha-behemá, los animales, ya es una regla general. Hay muchos tipos de animales. Ahora, bakar, batzón, el ganado vacuno y el ganado ovino, vuelve a ser un hazar prat. Es nuevamente una regla particular. Pratu clalu prat, particular, general particular, eatadanela, que en perat. Solamente vas a aplicar a lo general la regla que se parece a lo particular. Ahora Marle le dijo Rabba a Rabiudá, mi discarta, minhai, es decir, de ese versículo de la Behemá, lekale mishmamine. No se puede entender que de ahí aprenda este tipo de enseñanzas. De ime atam habamine, porque si fuese de ahí yo, ¿qué habría pensado? Cuando dice la Torá a Behemá, el animal, ¿sí? Hayá bichlal Behemá, es decir, los animales que se llaman Hayá también están dentro de este tipo de, es un animal. En vez de quemo shekatuv mina behema u mina hayá. Entonces es como si estuviese escrito de la behemá y de la hayá, de esos dos tipos de animales. Las hayá no se pueden ofrecer como ofrenda. Mimela y afshar le maet hayá mimin. Yo no puedo excluir con la palabra min de entre, cuando digo de entre la behemá, no puedo excluir a la hayá. Amarle le dijo Rabiudá, mi discarta a Rabba, dice hayá bichlal behemá. Es decir, la hayá está incluida dentro de la behemá. Haketiv, y por eso escribe la continuación del versículo, Bakar Batzón, es decir, ganado bovino o ganado ovino. Habele prat uklal. Entonces eso sería un prat, una regla particular y una regla general. Villatadanela que en la perat, y entonces ahí solamente vas a aplicar a lo general la regla que se asemeja a lo particular. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es, dice, Leel viaraja Gemara et dibre Rabanan legabe alin belulavin. Es decir, vimos arriba en la explicación de la Mishnah, a través de este prat klalu prat, la ley que se aplica a las ramas y a los tallos de la vid, que se aprenden de los versículos del Nazir. Ahora dice, pregunta la Gemara, umenalan de ajihu. ¿Y de dónde sabemos? Que esa es la explicación que hay que dar de Perat Kelalu Prat. Solamente que en Perat, que ahí se aplica solamente lo que se asemeja a lo particular. Responde la Gemara y dice, lo aprendemos esto de una vereita de Tania, como se enseñó en una vereita en cuanto al Maser Sheni. Dice, Benatataja Kesef, darás tu dinero, ese dinero que separaste, que hiciste pidión, con el cual compraste la santidad de algo, ese dinero lo vas a gastar en qué? Bejo la sherta ben afsheja, todo lo que desees, todo lo que desee tu alma, babakar, ubatzón, ubayain, ubashahar, es decir, animales, vacas, ovejas, vino, bebida shehar, todo aquello que desea tu alma, que te esté pidiendo tu cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí lo mismo? Tenemos Benatatá, que se dejó la suerte de Benafsheja, klal. Eso es una regla general, porque dice Bakol, en todo. Babakar, Ubatzón, Ubayain, Ubashehar. Ahora te dice, no, pero en vacas, o en ovejas, o en vino, o en cerveza, ahí que es Perat, ya es algo particular. Solamente eso es lo que puedes comprar con el Maaser Sheni. Ubejol Asher Tisholejan Afsheja, todo aquello que desee tu alma, Hazar Beklal, está dando nuevamente una regla general. Ahora, Hareel Efanenu, ¿qué tenemos ante nosotros? Que la lupra tujlal,
una regla general, particular y general. ¿Y qué enseñamos ahí? Danela que en perat. Solamente vas a poder aplicar aquello que se asemeja a lo que es particular. Ma perat, meforash, peri, mi peri. Igual que el perat, que la parte particular de lo que hemos mencionado aquí es fruto de fruto, vegidule carca, y también aquello que crece de la tierra. Afkol, peri, mi peri, vegidule carca. Entonces ahí, ¿qué es todo lo que desee tu alma? Todo aquello que, que sea un fruto de un fruto o que crezca de la tierra. Sobre eso yo puedo coger y invertir el dinero del Maser Sheni cuando voy a Jerusalén para comer de él. ¿Y cómo lo hemos aprendido esto? Del klal, perat, uklal. La Gemara ahora explica en forma de pregunta y de respuesta por qué necesita la Torah describir también los klalim y también los peratim, las reglas generales y las reglas particulares. Pregunta la Gemara. Mihdi, ya vemos, klal uprat uklal. Hemos visto ahora que la Torah nos trae casos en los que yo aprendo cosas por general, particular, general. Klal uprat uklal, que es decir, lo que yo aumento en el general, lo voy a hacer que se parezca a lo que está dentro de lo particular. Ahora, klal batra, si es así, el segundo klal, es decir, la segunda regla general, dijimos general, particular, general. La segunda particular, mai ahane, ¿para qué lo necesito? Te responde la Gemara y dice, ahane le osufe kol de damele. ¿Lo necesita para qué? Para enseñar, para añadir a este general las cosas que se parecen a él. Porque si no hubiese estado escrito el segundo, yo habría enseñado solamente She'en Bichlal Ela Prat Bilbad, que aquello que está en la regla general que yo he mencionado solamente es lo que está dentro de la regla particular y no habría añadido nada más. Tú y además, pregunta la Gemara, Prat Uklal Uprat. Ahora, la otra regla que hemos visto hoy, particular, general, particular, que Ainas Perat Daininan, ahí aplicamos como lo que se parece a lo particular. Ahora, Prata Batra, es la segunda regla particular. Maya Hane, ¿para qué la necesito? Y la Prata Batra Habamina, si no fuese que estaba la segunda regla particular, yo que habría pensado, Nace Klal Musaf a la Prat, voy a hacer que lo general se añada sobre lo particular. Ahora, un de Teren Klaleuprate. Ahora, ¿y yo para qué necesito dos Klalim Uprat, dos Kelal y Prat? Es decir, Klal Uprat Ujlal, Veteren Prate Ujlala, y dos particulares y generales, es decir, Prat, Klal, Uprat. Es decir, ¿por qué necesito los dos? Si a fin de cuentas aprendo lo mismo. Es decir, en los dos casos, el de general, particular, general y en el de particular, general, particular, siempre aplico a la enseñanza lo que yo deduzco del particular. Entonces, ¿para qué necesito los dos? Que en Perat Entonces, si es así, Mai, Ika, Bene, Ubene, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Ahora, Ika, ¿cuál es la diferencia que hay? Responde la Gemara. De Ilu, Tarten, Klale, Uprata, porque si yo solamente tuviese la ley de las dos generales y un particular, y Ika Prata, de Dame, Le, Afilu, Bejat, Sad, Marvinan, yo que habría dicho que si algo particular se parece, incluso que sea en un solo aspecto, ahí es donde voy a aplicar la derasha, la explicación. Ahora, tre prate veklala. Ahora, dos reglas particulares y una general. Y ika prata, dame mishenes dadin, marvinan. Dejad stad, lo marvinan. Entonces, en este caso, yo que habría dicho, si se parece en los dos aspectos particulares, ahí sí lo voy a añadir. Pero si se parece en un solo aspecto de los dos particulares, cuando tenemos prat, klalu, prat, ahí no. Por eso me enseñan las dos enseñanzas. Ahora, pregunta de Gemara, Migde, ¿sí? Cuando nosotros explicamos la drashá de Perat Uklal, una regla particular y una regla general, nosotros enseñamos Naase Klal Musaf a la Prat, es decir, que añadimos
sobre la regla general, aquello que se parece a lo particular. Es decir, perdón, que lo general se añade sobre lo particular y lo anula. Y por lo tanto, itrabe kol mile, ahí se añade todo. Un miet verriba. Ahora, la enseñanza de miet verriba, que excluí y luego añadí, name también es lo mismo. Cuando añado riba hakol, veitrabe kol mile, es decir, todo queda añadido cuando hago excluyo y luego incluyo. Mayika ben miet verriba le pratuklal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las enseñanzas de miet verriba, excluí y luego incluí, o pratuklal, o una regla particular y una regla general? Que es justamente lo que discutieron en nuestra Mishnah. Responde la Gemara y dice, Ika, esta es la diferencia de ilu pratuklal, porque si estudiamos por el método de peratuklal, es decir, particular y general, marbinan, que vamos a incluir, mehakelal akol, de lo que es la regla general, lo incluimos todo, como ocurre con el nazir. Im nidrosh, si solamente enseñamos peratuklal, perdón, si solamente im nidrosh rak peratuklal, si solamente utilizamos el estudio de peratuklal, algo particular y general, entonces haz narbe mehaklal, entonces ahí vamos a añadir de la regla general, que es mikol asher yasemi gefenayain, todo aquello que sale de la vid, afilu alim velulavin, incluso las ramas y los tallos de la vid, que quedan prohibidos para que las coma el nazir. Y no vamos a excluir de esta regla particular, que nada va a estar prohibido. Pero si aprendemos a través del estudio de Peratuklal, perdón, a partir del estudio de Miet Veriba, es decir, que excluí y luego incluí, Af Shemarbim Hakol, a pesar de que añadimos todo, de todas formas, estamos excluyendo algo que seguro que no se parece a lo particular. Por lo tanto, en cuanto a Nazir, Im Nidrosh Miut Veribui, si aprendemos lo que tiene prohibido el Nazir en cuanto a la vid por el método de Miut Veribui, la ley sería Lulavin In, es decir, los tallos sí estarían prohibidos, Aval, Alin, pero las hojas que están duras, ahí no habría prohibición sobre ello. ¿Por qué? Porque es Davar She'eji Mistaber Lehatir, porque parecería lo más lógico de permitir, porque no se parece a la regla particular que hemos mencionado. Este es nuestro dab de hoy. Que tengamos una excelente noche. Hizku Veinzo.